y todas. Un gusto estar con ustedes esta noche, el equipo de Pastoral Social Cáritas de nuestra Arquidiócesis de San José, en este esfuerzo de este espacio en la Semana Santa, de querer aproximarnos a ser artesanos de la misericordia, como decía nuestra motivación que compartimos con todos ustedes. Ser artesano requiere paciencia, requiere tener claro qué quieres lograr. Y para nosotros los creyentes, lo que queremos lograr es que nos parezcamos cada día más a Jesucristo, el Señor. A veces nos cuesta, a veces las situaciones externas nos hacen más difícil el seguimiento de Jesús, que tiene solo como meta, yo digo solo como meta, ¿verdad? Como si fuera poco, el parecernos a Él cada día más. Y pues ayer tuvimos un espacio en el que estuvimos compartiendo nuestra posibilidad de comprender al Dios del Antiguo Testamento, ese Dios del que los escritos del Antiguo Testamento nos insisten una y otra vez: es compasivo, lento a la ira, rico en piedad, es misericordioso, no se desentiende de nosotros, sus hijos e hijas, está pendiente de nuestros dolores, sufrimientos, angustias, alegrías y esperanzas. Pensando un poco en el texto aquel de el Éxodo 3, 6 al 8, donde el Señor Dios dialoga con Moisés, como lo hace con usted y conmigo, para decirle: he visto el sufrimiento de mi pueblo, he escuchado sus gritos de angustia. Y de una vez le dice: voy a bajar para liberarlo. Un Dios que se compromete en la acción en favor de nosotros, sus hijos, su pueblo, su familia. Un Dios que es compasivo, al que en la traducción más precisa de la palabra compasión sería: se le revuelcan las entrañas ante el sufrimiento de sus hijos. Es el Dios en el que nosotros creemos, y hoy queremos compartirles un espacio que tiene que ver con aquel que hace visible, patente, ese Dios misericordioso del Antiguo Testamento, al que a Dios nadie lo ha visto jamás. En una persona de la Trinidad, por supuesto, pero también una persona en todo semejante a usted y a mí, tenemos nosotros la muestra más clara de la misericordia del Dios del que ayer con Rafa y con Joana tuvieron la oportunidad de dialogar. Y entonces encontrarnos con ese Dios misericordioso estos 3 días para ver las implicaciones que tiene con nuestra vida. Sin más, yo voy a comenzar a compartir pantalla para quienes no me conocen. Soy el padre David Solano Chávez, soy el delegado episcopal de Pastoral Social Cáritas en la Arquidiócesis de San José. Desde hace poco más de 6 años. Un poquito más de 6 años que el señor arzobispo me pidió que asumiera esta tarea en la arquidiócesis, una tarea, por supuesto, que pensando en ese Moisés que dialoga con el Dios compasivo y misericordioso, al igual que Moisés, uno siente que le sobrepasa. Y si no es por la confianza en que Dios camina a nuestro lado, en que Dios se hace cercano, pues se complica la vida si uno comienza a verlo solo desde el punto de vista meramente humano. Hoy quisiéramos acercarnos al rostro concreto de la misericordia. Hemos titulado este espacio de hoy Tiempo de Misericordia. Vamos a dar un chancecito mientras ustedes pueden ver pantalla. Yo creo que ya estamos ahí. Hemos titulado este espacio Tiempo de Misericordia, Jesús, misericordia del Padre. Sé que ayer tuvieron la oportunidad de profundizar en esos rasgos desde los términos hebreos, sobre todo el Gesed, la misericordia divina, como Dios va mostrándonos poco a poco. Y quisiera empezar recordando algunos rasgos
que en el Antiguo Testamento el Señor nos regala en su revelación, en su manifestársenos a nosotros, los seres humanos, nos regala algunos rasgos y algunos hechos, porque Dios actúa en la vida de las personas y en la historia, ¿verdad? Por eso es una historia de salvación, no solo con hechos, sino con hechos y palabras. Y tener claro que el Dios en quien creemos lleva adelante un proyecto de amor con la humanidad, con todo y que a veces nosotros no queremos que ese proyecto avance, crezca, se manifieste, se haga visible, porque por eso hacemos la experiencia de querer ser como Dios, diría el libro del Génesis, de la mano de Adán y Eva, y nos apartamos en la relación con Dios. Es un proyecto de amor que se manifiesta en la creación. Bastaría con pensar la perfección de la obra creada de la que usted y yo somos parte. No somos los dueños, tampoco somos los creadores de este mundo maravilloso, aunque a veces por el influjo de nuestra manera de vivir en sociedad pensamos que así sea. No, nosotros también somos creación y en nosotros también se manifiesta ese proyecto amoroso de Dios con toda la humanidad. Regalo sabrosísimo, ¿verdad? La primera lectura de hoy, martes santo, donde el profeta Isaías le dice el Señor al profeta, es poco que seas alguien que conduzca a mi pueblo de Israel. Te voy a hacer luz para todas las naciones. Entonces, además de manifestarse en la creación y de manifestársenos a todos los hombres y mujeres, Dios también manifiesta su proyecto de amor en la escogencia del pueblo de Israel. Y a este propósito, pues quisiera yo recordar aquel texto del libro del Deuteronomio, que su nombre quiere decir segunda ley, ¿verdad? En los libros, los primeros 5 libros de la Biblia. El texto del Deuteronomio que en las traducciones, eh, quizás la que mejor he encontrado yo en todos estos años de mi vida como creyente y de mi vida como sacerdote, es aquella que dice: Dios no los eligió a ustedes, hablando del pueblo de Israel, por ser el pueblo más numeroso. Tampoco los eligió por ser grandes guerreros. Y ya vamos descartando, ¿verdad? Algunas cosas de las que en la manera de pensar en el Antiguo Testamento se trataba de referir a aquella predilección de Dios, por ejemplo, un pueblo enorme o ser buenos guerreros. Y el texto dice: pero porque Dios se enamoró de ustedes, los eligió para ser su pueblo. Y esa es la traducción que a mí por lo menos más me gusta de escoge un pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, en esa cita del libro del Deuteronomio. El pueblo porque se enamoró del pueblo de Israel. Otras traducciones dicen, más porque los amó profundamente. Sí, cuando uno está enamorado, todos hemos hecho esa experiencia alguna vez en nuestra vida, enamorados de alguien, enamorados de algo. Cuando uno está enamorado es capaz de hacer muchas cosas que ni siquiera se imaginaba. Y a mí me encanta la traducción porque el Dios enamorado por Israel fue capaz de hacer de todo por el pueblo de Israel. De todo sacándolo de Egipto, de todo guiándolo por el desierto, de todo dándole la tierra que emana leche y miel, al punto de hacer alianza con el pueblo, que es otra forma de manifestar el proyecto de amor de Dios con el pueblo de Israel y con cada uno de sus miembros. Un Dios que está siempre dispuesto a hacer alianza con el pueblo, con todo y que el pueblo siempre está dispuesto a romper la alianza. Recordemos que los israelitas habían leído el acontecimiento repetitivo en su historia, que es historia de salvación, de ir a parar al exilio con Babilonia, con la dominación de los asirios y de los sirios. Una y otra vez el pueblo decía, rompimos la alianza con Dios.
buscando nosotros dioses, manteniendo otra alianza, otra relación con otros dioses y dañamos la alianza. Y Dios siempre dispuesto a hacer alianza con el pueblo, que se concretiza en la historia de algunas personas. Y el otro aspecto en el que se manifiesta ese proyecto de amor es en el decálogo. No voy a insistir ahí mucho y tampoco voy a ponerme a hacer con ustedes, hermanos y hermanas, un examen breve del decálogo de los 10 mandamientos. Nada más quisiera que usted y yo hiciéramos un poquitito de memoria de los 10 mandamientos que aprendimos en la catequesis, aquello que los que ya tenemos canas encima llamábamos el catecismo, y cómo el decálogo tiene una doble dimensión que tiene que ver con la relación con Dios. 4 de los 10 mandamientos implican la relación con Dios y con los hombres y mujeres nuestros hermanos. Los otros 6 de los 10 mandamientos son una expresión de cómo orientar nuestra vida en la relación con las demás personas. Por eso el decálogo es un resumen de cómo vivir en la vida cotidiana. Pero sobre todo ese proyecto de amor se manifiesta y por eso pongo ahí y puntos suspensivos, en alguien que es el cumplimiento del proyecto de amor del Padre. Y ese alguien tiene un nombre para nosotros, un nombre que es Jesucristo. Ese nombre, Jesucristo, es el cumplimiento de todo el proyecto de amor que Dios Padre ha venido preparando una y otra vez desde la creación del mundo y que por el pecado de nosotros los seres humanos pudo haber sido trastocado. Pero en Jesucristo se cumple todo el designio del amor de Dios Padre. Aquí es aleccionador aquel texto de Pablo a los Gálatas. Al cumplirse la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para liberar a los que estaban bajo el peso de la ley. Hay una plenitud del tiempo, es decir, la historia de salvación entre Dios y nosotros llega a un punto culminante en la persona de Jesucristo. Si usted y yo hemos ido el último año a la misa de la noche en la Navidad, cuando se proclama la calenda, y nada más le hago el recuerdo, la calenda es aquel himno que comienza millones de años antes de que tal cosa y de que tal otra, y millones de años antes de que tal otra, y miles de años, y en la tal olimpiada de los griegos, y al final termina diciendo la calenda, nació Jesucristo de María Virgen en Belén. Toda la historia tiende hacia Jesucristo. Él es el punto culminante de esa historia y por eso yo le he puesto a este espacio tiempo de misericordia, Jesús misericordia del Padre. Le he puesto esta diapositiva porque nosotros no podemos perder de vista que el que hace patente, visible, con hechos y con palabras concretas, el plan de amor de Dios es Jesucristo. Y entonces comienzo, ¿verdad? ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre, le dice Jesús a Felipe ante aquella interrogante de Felipe que le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, con eso nos quedamos quediticos, ya estamos contentos, ya mostrarnos al Padre. Y se vuelve Jesús y le dice a Felipe, Felipe, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Y quisiera aquí precisar una situación. Usted y yo, cualquiera de los que estamos en esta reunión de Zoom, de los 22 que estamos aquí, en nuestra relación con Dios, eso que estrictamente hablando sería nuestra experiencia religiosa, funcionamos con imágenes de Dios. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto a Dios, ni usted ni yo. En el Antiguo Testamento, ver a Dios significaba morirse. Por eso, cuando el profeta se encuentra con el Señor, se tapa el rostro para no verlo. Sin embargo, nosotros, los creyentes, tenemos claro que hay alguien que nos dice cómo es Dios con nosotros
y nos enseña a llamarlo Abba, Padre. Jesucristo es el número uno de la bula convocatoria, ¿verdad? Ya suena larguísimo. Ese año jubilar de la misericordia en el que nos convocó el Papa Francisco allá por el año 2015. Han pasado 8 años, ¿verdad? El número uno dice, Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Primera buena noticia, ¿no? Si usted y yo queremos conocer cómo es el Padre, acerquémonos a Jesucristo. San Jerónimo tenía una expresión que a mí desde los tiempos del seminario ha calado en mi vida de creyente. Quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Y después habría un librito, ahorita no preciso el nombre del autor, pero un librito que quería llevarnos a conocer a Cristo, allá un librito producido alrededor de los años 80 del siglo XX. Se llamaba así, A Jesús el Cristo por los Evangelios. Y aquí yo quisiera detenerme un ratito y pensar en mi vida de creyente. ¿Qué tanto me acerco yo a los textos de los Evangelios que me van diciendo quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí en mi vida cotidiana? Y sigo con la cita de Misericordia y Vultus, que es una sabrosera. O sea, yo podría haber dado todo este espacio solo con ese número uno de Misericordia y Vultus, pero hay más diapositivas y no me quiero quedar allí. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Es decir, si tuviéramos que resumir en algo todo el misterio de la fe cristiana, en una palabra, en un concepto, es misericordia. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. Y perdón que insista, a ver, si nosotros queremos hacer experiencia de la profundidad de la misericordia de Dios, el camino es uno, es encontrarnos con Jesús. Ayer yo estuve un ratito en el inicio y solo pude escuchar el arranque del inicio del espacio que Rafa nos compartía, porque en la parroquia donde vivo había Vía Crucis interparroquial con otra parroquia de aquí de Escazú, y en el lugar donde estaba la señal era pésima, no mala, pésima. Y entonces pude escuchar a Rafa citar a ese gran teólogo del siglo XX que fue nuestro Papa Benedicto XVI y decir, no solo se llega a ser cristiano por el encuentro con una persona, con un acontecimiento, Jesucristo, muerto y resucitado. Y estos días santos nos ponen de frente a ese Jesucristo. Nos pusieron de frente a ese Jesucristo ayer en la liturgia en Betania, cuando María derrama aquel frasco de perfume carísimo, 300 denarios, dijo Judas, lo hubieran usado para los pobres. 300 denarios equivalía al jornal de un año de un jornalero en tiempos de Jesús, un dineral, ¿verdad? Y hoy nos ponen ya, pegamos un brinquito, ¿verdad? Dejamos Betania y hoy la liturgia nos ponía ya en el contexto de la última cena. Ahí sentados, Jesús anuncia que alguien lo va a traicionar, pero ese Jesús es con el que nosotros nos vamos a encontrar. Jesucristo muerto y resucitado es con el que nosotros necesitamos encontrarnos para decidirnos a seguirle por el camino de la vida. Y aquí un poquito de detalles, ¿verdad? A mí, generalmente, cuando me corresponde presidir un funeral, y sobre todo cuando la muerte es inesperada. A ver, ¿cuál muerte no es inesperada? Todas son inesperadas. Usted y yo desearíamos vivir eternamente. Todas son inesperadas, pero hay algunas más trágicas, más impactantes. A mí me gusta enfocar la predicación de ese día en la celebración de un funeral. Suena contradictorio, ¿verdad? Me gusta enfocar que la vida cristiana, toda ella, es una sucesión de llamadas. Dios que nos llama a la existencia en el vientre materno, Dios que nos llama a la vida cotidiana el día en que nacemos, Dios que nos llama a la vida cristiana el día en que nos bautizaron y ahí nos llama de una vez a la santidad, Dios que nos llama a vivir esa santidad en un modo específico, la soltería, la vida consagrada, el matrimonio, la vida sacerdotal, al menos esas 4 vocaciones. También nos llama profesionalmente a una vocación muy específica.
Dios que nos llama a la plenitud de la vida eterna, el día en que nos invita al banquete del reino, pidiéndonos entregar la vida cotidiana, esa a la que tanto nos apegamos. Ese es el Dios que nos llama a seguirle y es el Dios que en Jesucristo tiene un rostro concreto. Como yo le dije a Rafa que no iba a hablar mucho, entonces voy avanzando, porque si no, nos da la medianoche. Jesucristo es el cumplimiento del designio del amor del Padre, porque la misericordia y la benevolencia que inspiran el actuar de Dios se hacen cercanas al ser humano en el Verbo hecho carne. Se hace tan cercano Dios en Jesucristo que se hace uno de nosotros, toma una carne como la suya y como la mía. Prólogo de San Juan, ¿verdad? Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces asumió una carne como la suya y como la mía, por aquello de que en nuestra manera de vivir la religión estemos peleándonos con nuestra propia carne. Recordar que el Verbo de Dios, para establecer una relación profunda con nosotros, se hizo una carne como la nuestra. Yo suelo decir aquí, ¿verdad?, que la religión la vivimos seres encarnados, no ángeles. Hombres y mujeres de carne y hueso, como usted y como yo, que la intentamos vivir cada vez más plenamente y somos seres encarnados, entonces también en la vivencia de nuestros rituales, de nuestra cercanía con el Señor, a propósito de todo lo que vamos a vivir esta semana. La vivimos desde un cuerpo que se cansa, pero que también festeja, un cuerpo que sufre, pero que también se alegra, una realidad humana completa. Jesús, para mostrarnos la cercanía de su ministerio y de su realidad, siendo la misericordia del Padre, describe su ministerio con el significado profético del jubileo. Ya casi leo ese texto de Lucas, pero quisiera ir a los jubileos del Antiguo Testamento, que sé que ayer pudieron por lo menos aproximarse. A ver, los jubileos del Antiguo Testamento. Hay dos tipos de jubileo, ¿no? Uno cada 7 años, un año jubilar cada 7 años, o lo que en el libro de Levítico se llama un año sabático, en el que se pretendía hacer descansar un poco las tierras, restituirle un poco la vida a los que estaban excluidos de la vida de la sociedad israelita y la vida de la sociedad por otro rumbo. 7 años, al 7º año, un descansito, ¿verdad? Año jubilar. Pero en una serie de 7 bloques de 7 años, a ver, matemáticas básicas, 7 por 7, 49. Al año siguiente de esos 49 años, a los 50 años, un año jubilar, donde se condonaran las deudas de los endeudados, donde se ayudara a los empobrecidos a vivir más plenamente, donde se recuperara la plenitud de vida que Dios había creído. De esos años jubilares, San Juan Pablo II tiene una expresión sabrosísima en un documento que ya suena muy añejo. Se llama Tercio Milenio Adveniente, la llegada del tercer milenio, publicado ahí alrededor de 1999. En Tercio Milenio Adveniente 13, San Juan Pablo II decía, estas leyes jubilares son ya un tipo o una especie, así decía el Papa, una especie de doctrina social de la Iglesia. Y quienes ya me conocen saben que yo conecto el origen de la doctrina social de la Iglesia no solo en los documentos que inaugurara León XIII en 1891 con aquel documento primero del magisterio social llamado Rerum Novarum, de las cosas nuevas que vivía la sociedad europea, cerrando el siglo XIX y a punto de abrir el XX, sino que para nosotros y para algunos que trabajamos con doctrina social, la doctrina social de la Iglesia hunde sus raíces en el actuar compasivo de Dios que escucha, por eso citaba el texto del Éxodo al empezar, escucha el clamor del pueblo y se implica, se mete de lleno a cambiar todo aquello que no deja al pueblo de Israel y a sus partes, que son los seres humanos, vivir más en plenitud. Pues bien, entonces Jesús anuncia en sintonía con esos jubileos,
Jesús anuncia esa realidad de su ministerio como un jubileo. Lucas 4, 18, 19, pero yo voy a leer un poquito antes. Lucas 4, 16 al 19. Todavía me voy a ir al 21 porque hay una cosa interesantísima ahí. Dice así el texto. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como era su costumbre, en la sinagoga. Se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia, Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se cumple este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Pero vean cómo anuncia Jesús su ministerio como un año de gracia del Señor, donde los ciegos ven, los oprimidos son liberados, los cautivos se les rompe aquello que los tiene prisioneros, cambia totalmente la vida. No me voy a desviar por ahí, pero nada más voy a puntualizar una cosa. ¿Dónde empieza el ministerio de Jesús? En Nazaret, donde se había criado, donde todo el mundo lo conocía. Nazaret, un pueblito chiquitito, insignificante, dentro de esa gran vida de Jesús en Galilea. Nazaret es insignificante, es muy pequeño, y su audiencia eran sus vecinos. Y aquí nos da una pista de cómo es el liderazgo de Jesús. El liderazgo de Jesús no busca las masas que luego le van a seguir, pero él no lo busca por sí mismo. Decide empezar su ministerio profético en la modestia del lugar donde había crecido. Pero lo empieza con un significado jubilar que tiene que ver con la profecía de Isaías. Esa profecía de Isaías que conecta con ese año jubilar en el que toda la vida se transforma. Toda la vida se transforma. Y entonces leemos Isaías 1 y 2, dice: El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, y a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo. Isaías 1:2. Lucas omite dos expresiones que para mí son interesantísimas: vendar los corazones heridos y consolar a todos los que están en duelo. Porque el ministerio de Jesús pasa por acercarse a usted y a mí, a todo ser humano que tiene alguna situación que no le deja vivir en plenitud la vida que Dios Padre ha pensado para nosotros. Es interesantísimo cómo Jesús plantea su ministerio como un año de gracia del Señor. Un año de gracia que no se acaba. Por eso quería llegar al final del texto, ahí en el 21, cuando Jesús hace la homilía más corta del mundo, ¿verdad? Hoy estoy hablando demasiado, ya llevo un gran rato hablando, pero hace la homilía más corta del mundo porque Jesús
se detiene, así como está esa imagen de fondo en la diapositiva. La gente tiene la mirada fija en él, están atentos en él, esperando a ver qué va a decir, porque le tocó el rollo de Isaías que se lo devolvió al ayudante y le tocó ese texto de la profecía de Isaías que anuncia un cambio total en la vida, ¿verdad? Un cambio total que implica vendar corazones heridos, que implica consolar a los que están con un dolor profundo, ese es el duelo. Un cambio total y Jesús lo anuncia y la gente está atenta ahí mirándole y se vuelve Jesús y hace la homilía más corta de todo el mundo. Yo por eso digo que cuando mis homilías son excesivamente largas estoy traicionando al Señor. Ni siquiera al Papa Francisco que dice que hay que durar 10 minutos, no. Al Señor con su homilía más corta le dice a la gente que estaba ahí en la sinagoga, hoy se cumple este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Hoy se cumple este pasaje de la Escritura que acaban de oír. 12 palabras de homilía. Pero ese hoy, como dice aquella canción que ponemos ahí alrededor del fin de año, ¿verdad? Ese hoy en Lucas no tiene horario ni fecha en el calendario, como dice la canción. Porque ese término hoy en Lucas, que está abriendo el ministerio de Jesús, tiene que ver con un tiempo privilegiado de la acción de Dios que salva a sus hijos y a su pueblo. En griego se dice un kairos. Y cuando son muchos esos momentos privilegiados se dice en plural kairoi. Un momento privilegiado de la acción de Dios que salva. En Jesucristo se abre ese momento privilegiado y va a sonar herético para algunos y puede sonar raro. Y ese tiempo de salvación, ese kairos, no se cerró, está abierto. Pero algunos quieren cerrarlo desde sus maneras de pensar y de vivir la religión. Por eso yo hace unos días con los evangelios de Cuaresma decía, no estaremos nosotros atrapados en nuestra manera de vivir la religión, en las formas de pensar y de sentir y de vivir la religión parecidos a los fariseos de la época de Jesús, que ante la samaritana se cerraron, que ante el ciego de nacimiento se cerraron, que ante Lázaro se cerraron y lo querían matar porque la gente creía en Jesús a causa de Lázaro resucitado. Un Jesús que se mete en la historia, el término es irrumpe en la historia para hacer cada vez más de la historia entre Él y nosotros, y entre Él y usted, y entre Él y yo, una historia de salvación que describe su ministerio como un año jubilado. Vamos a ir avanzando, porque si no nos da la 1 de la mañana. Y por eso yo me traje el número 2 de Misericordia Vultus. Dice el Papa Francisco. Otra vez, en aquel documento que convocaba el año jubilar en el 2015. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Por eso le decía que el kairos que inauguró Jesucristo con su homilía del hoy se cumple esta escritura que acaban de oír, no se acaba. Es la oportunidad de descubrirnos amados para y por siempre, con todo y que usted y yo hacemos experiencia del pecado. Y aquí en una cosa que he venido meditando y que hoy en la predicación de la misa de la mañana le decía a la gente que a mí me impresiona, ¿verdad? Como en la Pasión según San Mateo que leímos el domingo en misa, cuando Judas se acerca, allí en la escena en Getsemaní, ¿verdad? Me imagino aquella multitud de gente con palos, con antorchas, con espadas, para ir a apresar al revoltoso de Jesús. Judas se acerca a Jesús. Recordemos que le ha dicho a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, aquel al que yo bese, ese es.
cuando se acerca a Jesús y lo besa, la expresión que Mateo recoge es sabrosísima para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque Jesús le dice a Judas, amigo, a esto vienes. Y me decía un padre amigo el domingo por la noche, y ese a esto vienes es, cumple tu cometido. Un poco lo que dice el Evangelio hoy, ¿verdad? Que Judas sale del cenáculo y antes de salir Jesús le dice lo que has de hacer, hazlo pronto. Pero con todo y que uno tiene la experiencia del pecado, hoy el Evangelio tiene una expresión tan linda en San Juan que dice que cuando Lucas sale, que cuando Judas sale, perdón, de ahí, del cenáculo, era de noche. No es solo una indicación cronológica, sino la oscuridad del pecado profundo de rechazar a Jesús como misericordia del Padre es meternos en la noche más oscura de nuestra vida. Y a mí esa expresión de amigo, ¿a qué vienes? Me ha llevado a pensar estos días en que con todo y que la experiencia del pecado nos marca, nos distancia de Dios, daña la relación con Él, con todo, para Jesús la misericordia del Padre en persona, usted y yo seguimos siendo amigos. No le dice, traidor, desgraciado, me estás entregando injustamente. No, le dice, amigo, cumple tu cometido. Y eso de ser amigos de Jesús tiene una profundidad enorme, no solo para estos días. Por eso me quería traer este texto, ¿no?, del número 2 de misericordia juntos. Porque la misericordia no es solo experimentarla con Dios. Es que se experimenta con Dios que viene a nuestro encuentro, nos anda buscando. Si hay algo en Dios en el Dios que creemos, es que sale a buscarnos a usted y a mí constantemente, anda en búsqueda de usted y de mí, de todos los seres humanos. Sale a nuestro encuentro con un actuar misericordioso. Y esa misericordia entonces se desborda en la experiencia vivida y que se vuelve experiencia vívida, es decir, significativa, profunda para usted y para mí, se desborda en la relación con cada persona, a quien hay que mirar con sinceridad como hermanos. Y ese mismo padre que me hablaba de mi expresión de ser amigo de Jesús, de la mano de Judas, con toda la experiencia del pecado, me decía, claro, uno tiene que reconocer que ahí está el pecado maltratando la relación con Dios, pero me decía, lo que pasa es que muchos de nosotros seguimos viviendo al estilo de Caín. Y yo le decía, claro, yo suelo decir que somos caínitas, descendientes de Caín, que andamos no mirando al hermano, sino buscando cómo acabar con él. De ahí que la pregunta que Dios hace a Caín es una pregunta de una actualidad profundísima para los seguidores de Jesús como usted y como yo. ¿Dónde está tu hermano? Y yo me he cuestionado tanto en alguna experiencia espiritual dentro de la vida de la iglesia, que en estos días, a ver, no tengo nada en contra de eso. Además, el Viernes Santo es el único día de ayuno que nos queda, porque ya vivimos el miércoles de ceniza. Entonces hay que hacer un poquitico de ayuno, no por dieta, sino para abrirle el espíritu al Señor y que su Pascua nos salve en el hoy concreto que nos toca vivir. Eh, algunas experiencias de iglesia en plural hacen ayuno y empiezan desde el Jueves Santo. Y hacen ayuno, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, y rompen el ayuno el domingo de Pascua. Genial, ¿verdad? Desde la experiencia, desde nosotros hacia Dios. Genial, no tengo nada en contra de eso. Pero me cuestiona mucho que la ruptura del ayuno, como unos banquetes que cuestan millones de colones. Y entonces no hemos entendido nada de lo que Rafa ayer nos decía con el profeta Isaías en el capítulo 58. El ayuno que yo quiero es que abran las prisiones donde están atrapados los seres humanos, que consuelen a los que sufren, que partan su pan con el hambriento. Pasa por otro lado. Si vamos a ir a gastar millones el domingo para celebrar la Pascua o miles de colones, preguntémonos cómo es nuestro seguimiento de Jesús. Jesús que cumple el evento decisivo de toda la historia de Dios con la humanidad. Él manifiesta tangiblemente y de modo definitivo quién es Dios y cómo se comporta Dios con los hombres y mujeres.
Ustedes cuando oren, recordemos que los discípulos le dicen, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, Juan el Bautista, ¿verdad? Y se vuelve Jesús y les dice, claro, ustedes cuando oren, y nos dice a usted y a mí, ustedes cuando oren, digan, Padre. Y luego le agrega la palabra que nos complica la vida cotidiana a usted y a mí, Padre nuestro. ¿Y por qué digo que nos complica la vida cotidiana? Porque si usted y yo tenemos el coraje de llamar a Dios Padre nuestro, muchas veces en el día, en la misa, en la vida cotidiana, en la vida en general, tenemos que pedirle al Señor el coraje que infunde su espíritu en nosotros. Por eso poníamos el canto de Atenas sobre el espíritu al iniciar, que infunde su espíritu, pedirle el coraje al Espíritu de Dios de ser capaces de llamar a Dios Padre, pero de reconocer en nosotros a los hombres y mujeres como nuestros hermanos. Él anuncia la misericordia liberadora de Dios en relación con quienes se encuentran en su camino, comenzando por los pobres, los marginados, los pecadores, ciegos, leprosos, prostitutas, los que no cuentan en la sociedad de su tiempo, para Jesús son los primeros. Y entonces de allí que el Papa Francisco, ¿verdad? En aquel documento de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, nos diga que los pobres son un lugar de encuentro con Dios, lo dice más simple, dice, son un lugar teológico, un lugar de encuentro con Dios, y que son los predilectos de Dios. No hay un cristianismo, no hay una experiencia cristiana verdadera que no nos conduzca al encuentro con los marginados, los pecadores, los pobres. Y si no nos conduce a eso, yo me preguntaría si es cristiana. La frase no es mía, es de un santo al que yo particularmente le tengo una devoción profunda. ¿Quieres saber qué tan auténtico es tu cristianismo? Pregúntate, ¿quiénes te alaban? ¿Quiénes te hablan? ¿Con quiénes te relacionas? ¿Sabe de quién es la frase? De un mártir. De un mártir que cuando se le canoniza, el papa que lo canoniza dice, mártir por odio a la fe, mártir por amor. Estoy hablando de San Óscar Arnulfo Romero y Galdames, el arzobispo asesinado en El Salvador el 24 de marzo de 1980. Mártir quiere decir testigo. Y si uno profundiza la experiencia tangible, definitiva de quién es Dios para nosotros en la misericordia vivida junto con Cristo, no le queda otro camino que ir convirtiéndose en el día a día en un mártir. Tal vez a usted y a mí no nos pidan la vida como a San Óscar y a tantos mártires de la vida de la iglesia. Tal vez no nos la pidan así, pero nos la piden en cada gesto, en cada palabra, en cada actitud. Y allí es donde más cuesta traslucir la misericordia liberadora de Dios que experimentamos con Él cada día de nuestra vida. Además, invita al seguimiento Jesús, porque Él es el primero que obedece al Padre hasta la muerte. Y me detengo aquí en el tema del seguimiento, con un detalle nada más. Cuando Jesús se acerca y llama a alguna persona a que le siga, primero la iniciativa la toma Él. Él es el que le dice a uno, sígueme. Y yo no creo que sea una casualidad que hoy estemos 23 personas conectadas. Yo creo que en el fondo el Señor se acercó a usted, se acercó a mí y nos dijo, hey, sígame por este lado, por este caminillo que tienen estos tres en la pastoral social de la arquidiócesis ofreciéndoselo. Pero cuando nos dice sígame, hay un detalle en la palabra griega que usa Jesús para decirle a alguien sígame. Y el detalle es que la palabra que Jesús usa en la expresión griega es opisomú,
que quiere decir más literalmente, póngase detrás mío. A mí me encanta resaltar eso porque en el camino de ser cristiano, Él, Él va delante de nosotros. Él va delante de nosotros para que nosotros, viendo sus gestos, sus palabras, sus actitudes, sus maneras de ser, de pensar y de sentir, nos den ganas de a Él cada día más. Y entonces, ¿cómo avanzar en ese seguirle? El Papa Francisco en esa bula convocatoria dice que por eso él escogió como lema de su episcopado en Roma la expresión de la llamada de Jesús al publicano de Mateo. Porque San Beda el Venerable, comentando ese evangelio, dice que Jesús pasó por donde estaba Mateo en el mostrador de los impuestos y lo miró con ternura, con misericordia. Miserando atque eligiendo, dice el texto en latín. Lo miró con misericordia y lo eligió. Y yo creo que esa es la experiencia suya y mía, con Dios que nos mira con misericordia. Ese Dios que nos mira con misericordia toma conciencia de su misión y sabe que ha recibido todo gratuitamente del Padre. Pero además nos hace partícipes de ese don gratuito y de esa relación filial de todos los hombres y mujeres. Juan 15:15. A ustedes no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer lo que he vivido con mi Padre. Y otra vez volver a Jesús es volver a ver la misericordia del Padre, patente, visible, en gestos, palabras y actitudes. Otra vez, ¿verdad? Para volver a Jesús, mejor camino, ir a los evangelios, encontrarse con Él. Jesús por eso va a inspirar su acción en la misma gratuidad y misericordia de Dios, generadoras de vida nueva. Por eso Él es ejemplo y modelo. Se trata de vivir como Él, en Él y de Él por la gracia del Espíritu. Y entonces yo pongo ahí de fondo esa imagen tan sabrosa que nos regalara la liturgia, ¿verdad? Hace unos domingos, de aquella mujer samaritana que se encuentra con Jesús. A mí ese texto me encanta cuando sale en la liturgia los domingos. Lástima que sale una vez cada 3 años en la Cuaresma, porque lo que la mujer dice de Jesús es tan inspirador para uno como creyente. Porque la mujer va y cuenta, ¿verdad? Después de encontrarse con Jesús, va y le dice a los vecinos, me encontré un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será ese el Mesías? Me encontré un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. A ver, pero ¿cómo se lo dijo? ¿Cómo la trató? ¿Cuáles fueron sus actitudes de fondo? Para que aquella mujer dijera, ¿no será ese el Mesías? Algo raro tiene que haber percibido aquella mujer en aquel que se acercaba al pozo que Jacob les dio y que ella asegura en aquella época de él todavía viven nuestros familiares, pero bebían sus hijos, sus ganados y todo el mundo de ese pozo. Y Jesús le hace una propuesta a aquella mujer en línea de aquel año jubilar. Todo aquello que te quita vida es un agua estancada, como la del pozo. Y Jesús le dice, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y te daría un agua que salta hasta la vida eterna. La propuesta de Jesús, la misericordia vivida por Jesús y hecha vida por Jesús, es una propuesta de vida que cambia la vida de todas las personas. Y por eso nos compromete a buscar cambiar la vida de las personas, porque hacemos experiencia de esa misericordia. Jesús ante la multitud de personas, misericordia y bultos 8, que lo seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión por ellas. Mateo 9:36. Jesús miró a la multitud y vio que andaban cansadas y extenuadas como ovejas que no tienen pastor,
y sintió compasión de ellas. A causa de este amor compasivo, curó los enfermos que le presentaban, y con panes y peces calmó el hambre de grandes muchedumbres. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Y otra vez, la misericordia en el origen etimológico de la palabra misere y cor en latín. Cor es corazón. Misere está fácil, ¿no? Miserias. Un corazón que hace suyas las miserias que no dejan a los demás vivir en plenitud. Pero atención, la respuesta es a sus necesidades más reales, porque ese corazón que hace suyas las miserias se identifica con esas miserias para transformarlas. Y en Jesús entonces vemos cómo la misericordia se hace visible, tangible, es decir, se puede tocar la misericordia del Padre. Por esto es que Jesús no se resigna nunca ante la opresión o la dominación que sufren las personas. Hay un actuar compasivo, un revolcarse de las entrañas. Busca llegar a la causa fundamental de la opresión y la dominación. Y para Jesús, la causa fundamental de esas situaciones que nos oprimen, que nos dominan y no nos dejan ser plenos, es la falta de compasión por los que sufren esas situaciones. La indiferencia ante tanto sufrimiento. Y yo me pregunto ahí, si el pueblo de Israel no crecía en compasión, ¿acaso el derrocamiento de los romanos iba a hacerlos más libres? Podían derrocar a los romanos, pero no había compasión. Seguían explotándose unos a otros. Si los judíos seguían dando culto a los valores del dinero, del prestigio, la solidaridad solo al interior de sus grupos y el poder, no se encaminaban a sustituir la opresión romana por una opresión judía igualmente insoportable. Recordemos que Jesús le dice a sus discípulos, antes y a los de hoy, usted y yo, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Si ayudan a los que les ayudan, ¿qué mérito tienen? Amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. En el fondo es un cambio total en nuestras lógicas de vivir. Y ese cambio total es donde Jesús se juega la vida por un cambio que debía afectar a todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana. Me dice doña Norma en el chat, padre, ¿puede repetir la frase de San Óscar Arnulfo Romero? Con mucho gusto, doña Norma. Es una frase de San Óscar en una de sus homilías. Él se pregunta, ¿quieres saber qué tan auténtico es tu cristianismo o si tu cristianismo es auténtico? Aquí está la piedra de toque, dice precisamente la homilía de una homilía en noviembre del 77. Aquí está la piedra de toque. ¿Con quiénes estás bien? ¿Quiénes te critican? ¿Quiénes te admiten? ¿Quiénes te halagan? Caramba, a mí esa expresión todos los días me resuena en la cabeza y en el corazón. La repito otra vez, de una homilía de noviembre del 77. ¿Quieres saber si su cristianismo es auténtico? Aquí está la piedra de toque. ¿Con quiénes estás bien? ¿Quiénes te critican? ¿Quiénes te admiten? ¿Quiénes te halagan? Uy, qué difícil. Y si me quedo hablando de esas cosas que pasan en la vida de la iglesia y en la vida de nosotros, no terminamos hoy. Me interesa avanzar en que Jesús se juega su vida, toda su vida, por un cambio que debía afectar todos y cada uno de los aspectos de la vida. Y es consciente de que se está jugando su vida. Esta última semana, antes de la Pascua, ojalá pudiéramos hacer el recorrido, usted y yo, con los textos de los evangelios, ayer en Betania,
hoy en el marco de la cena con la tradición. Mañana ahí vamos avanzando. El jueves en la última cena. El viernes con la pasión según San Juan, para guardar la vigilia pascual, nos lleva en un itinerario de cómo Jesús conscientemente se juega su vida por ese cambio que afectara toda la vida de todos. Es un cambio que debe afectar radicalmente los fundamentos mismos de la sociedad, tanto de los romanos como de los judíos. Jesús deseaba un mundo cualitativamente distinto, que él llamó el reino de Dios. Aquí yo a veces me pongo más crítico de la cuenta, ¿verdad? Ya algunos de ustedes me conocen. El Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática sobre la Iglesia, hace un cambio fundamental en la manera de vernos a nosotros mismos como Iglesia, de pensarnos para nuestro actuar. El cambio fundamental está en esa expresión donde dice, la Iglesia es servidora del reino de Dios. Servimos al reino de Dios, y aquí viene mi crítica, ¿verdad? Por lo menos en mi época, y creo que todavía permanece en la formación sacerdotal, no hay un curso específico sobre el reino o el reinado de Dios. Lo vemos de rebote, perdón la expresión tan chabacana, es decir, cuando vemos los evangelios y vemos sobre todo Lucas, Mateo y Marcos, ahí pues hay un par de clases, si acaso, que nos dicen que el reino de Dios es alguien, es una persona que se llama Jesús de Nazaret. Él hace visible, patente, no solo la misericordia, sino el reino. Y después de eso, no más. Entonces aquí viene mi crítica, ¿verdad? ¿Cómo ser una iglesia servidora del reino? Cuando ni siquiera profundizamos en el saber teórico, al menos, ¿qué es el reino? ¿Quién es el reino? Para ponerlo en clave personal. ¿Y qué implicaciones tiene seguirle? Pues Jesús se jugó la vida por un mundo distinto que él le llamó el reino de Dios. En hebreo, Malkutá Yahvé, el reinado de Dios. Porque el problema de fondo es la opresión en sí misma, que no deja ser a nadie feliz, no el opresor de turno. Y la causa fundamental, repitámoslo otra vez, de la opresión es esa falta de compasión por el que sufre. Cada vez más frecuente, cada vez más fuerte en el hoy que nos toca vivir. Y usted y yo activamos entonces todos los mecanismos que tenemos en el acopio personal para que la compasión no aparezca y no se nos revuelque en las entrañas. Entonces somos incapaces de oír los gritos de dolor de quien está sufriendo. Sea este una persona o sea esta la tierra. Por eso el Papa Francisco en Laudato Si no desconecta el grito, el clamor del sufrimiento. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Como me muevo en ese ambiente también global sobre ecología integral, me llama mucho la atención cómo enfatizamos el grito de la tierra, y no digo que no sea importante, pero mientras no entendamos que el grito de la tierra genera gritos de sufrimiento de los empobrecidos y que hay que trabajar con esos empobrecidos para calmar su grito y calmar el grito de la tierra, seguiremos teniendo una buena postura ecológica, pero una poca postura social. Es que es del modo en que somos sociedad del que se desprende el sufrimiento de la tierra y el sufrimiento de los más pobres. No puede ser posible, no puede ser posible que sigamos produciendo tantos recursos para que un 20% de la población mundial disfrute del 80% de esos recursos y el 80% de la población de la Tierra tenga acceso solo a un 20%. Esa desigualdad profunda, injusta, pavorosa, tiene que cambiar. Y si nosotros le creemos a este Jesús, nos implica y nos mete de lleno en ese cambio de una sociedad que oprime, de una economía, como dice el Papa Francisco, que mata, a economías más solidarias, más fraternas y a una vida más distinta. Y sigo por aquí, porque si no el Padre David va a durar demasiado. Lo más interesante, ¿verdad?, con Jesús es que la dominación
se constituye cuando negamos la situación del que es víctima. Cuando usted y yo nos blindamos contra el otro que nos interpela, cuando nos constituimos en señores del otro. Dominus es el origen de la palabra Señor. De ahí viene dominación. Enseñorarse con el otro, enseñorarse con la creación es convertirse en dominadores, es hacer con nosotros y con la creación lo que nos da la gana. No es ese nuestro papel. Recordemos, para poder hacerse prójimo, hay que oír la voz del otro, escuchar los gritos. Para eso se requiere una dosis enorme de sensibilidad, que no es solo la capacidad sensible por los sentidos, los ojos que ven, los oídos que oyen, la piel que siente. No, no es solo eso, es la capacidad de que las entrañas se remuevan. Un corazón que se sienta afectado por el grito del otro. Hoy en la mañana me tocó predicar la misa de unción de enfermos. Y yo le daba vuelta en la cabeza a ese texto que nos ponía el Evangelio hoy, ¿no? Porque es la escena de la cena de Jesús con sus discípulos. Una escena complicada para hablarle a un montón de personas enfermas, porque hablaba de la traición de Judas y cómo Judas ya había agendado todo y manejado todo para entregar a Jesús. Y yo decía, ¿y cómo conecto esto con la misa de enfermos? Pues había una frasecita de San Juan. Arrancando nomás, antes de decirles, uno de ustedes me va a entregar, San Juan apunta, Jesús se conmovió profundamente y les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Pero esa conmoción profunda de Jesús, que luego yo conecté con el gesto de la cercanía de Jesús en el sacramento de la unción, que sana y perdona, en el fondo que salva, y que nos conduce, la respuesta del Salmo, a poner la confianza en Dios como nuestra última esperanza y nuestra gran esperanza. Porque el Dios en quien creemos, en Jesús, trajo la salvación no para unos pocos, sino para todos. Empezando por los que están afectados por situaciones que no les dejan ser felices. El corazón que se siente afectado por el grito del otro. Yo pienso que si uno quiere ser seguidor de Jesús, tiene que pedirle a Él mismo que nos haga sensibles a las necesidades de los demás, a sus sufrimientos, a sus dolores. Vivimos una época de profunda insensibilidad. Se nos olvida que el otro, cualquier otro que sea ese, antes que migrante, antes que delincuente, antes que habitante de calle, antes que el que causa destrozos para robarse cualquier cosa y entregarle en una chatarrera por 5,000 colones, antes que todo eso, ese otro es alguien que tiene un grito de dolor que a usted y a mí nos cuestiona y ojalá nos revuelque las entrañas. Entonces depende de nuestra sensibilidad que podamos alcanzar las causas estructurales, económicas y sociales de la existencia de los pobres. Y si hoy pensamos la pobreza, esta es consecuencia de decisiones de ciertos grupos claves de poder en las sociedades y en la sociedad global. Por eso hoy podríamos decir que la pobreza es una forma de opresión. Y necesitamos pasar de la microcaridad a la macrocaridad. La microcaridad es esa que me involucra a mí en cuanto que persona, con un otro que también es persona, al que amo con un amor que quiere promoverlo y hacerlo sentirse amado por Dios, pero también hay que pasar a la macrocaridad, que es la que transforma las estructuras de una sociedad que está funcionando con unas lógicas profundamente injustas, profundamente desiguales, que causan muchas muertes. Yo pongo allí, hay que pasar a la solidaridad, porque San Juan Pablo II, en Solicitud Rei Socialis número 38, dice, la solidaridad es el firme y perseverante empeño por el bien común, sintiéndose responsables todos de todos. Caramba, nos la complicó el Papa San Juan Pablo II cuando nos dijo que la solidaridad es una responsabilidad de todos por todos. ¿Qué tan responsable me siento yo de los vecinos con los que comparto la vida cotidiana, si es que la comparto? ¿Qué tan responsable me siento de aquel que no es vecino, pero que en su dolor me urge hacerme prójimo? Uy, qué difícil se nos pone la cosa. Pero por allí va el camino, porque la misericordia patente en Jesús nos implica a usted y a mí
para ser testigos de esa misericordia. Y entonces me traigo misericordia bultos días. Ya casi termino, hermanos y hermanas. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. No sé cuántos años tengo de decir esto, más que los que tiene ese documento del Papa, que es Misericordia Vultus, la bula convocatoria del año jubilar de la misericordia. Yo tendré unos 15 años o más. El documento tiene 8. De decir que el camino para volvernos creíbles en una sociedad plural, en una sociedad religiosamente diversa, en una sociedad secularizada, con unas características muy particulares que no nos conducen al ateísmo, sino a una existencia de muchas opciones religiosas. El camino para hacernos creíbles como iglesia es el camino de la caridad. La caridad como amor misericordioso y compasivo, como amor que transforma, porque nos compromete, si es preciso, a dar la vida por el otro, por los otros, porque esos otros valen mucho en la vida y en el corazón de Dios. Hace casi 15 días tuve la oportunidad de estar con un grupo de líderes jóvenes en otra diócesis. Y yo les decía, les interrogaba, ¿cuánto vale una persona? ¿Cuál es el valor de una persona? Y me daban múltiples respuestas y yo me volví y les dije, el valor de una persona, lo vamos a ver el viernes, ¿no? El valor de una persona es el valor de la sangre de Cristo, porque derramó su sangre en ese amor compasivo y misericordioso por cada uno de nosotros y por todos nosotros. Ese es el precio pagado por usted y para mí y por mí. San Pablo lo dice muy lindo. Él, Cristo, destrozó la factura que nos condenaba a pagar la deuda. Ya no hay un documento que nos condene a pagar la deuda, porque Él las pagó todas. Y el Viernes Santo, cuando estemos contemplando en su parroquia, en la mía, por la tele, la escena de la crucifixión, pensemos en eso. Allí se manifiesta el amor compasivo, al punto de que le dice al ladrón crucificado con él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra vez el hoy de Lucas aparece allí, ¿verdad? Al principio en la sinagoga, al final en la cruz. Hoy, ese tiempo privilegiado del amor misericordioso de Dios sigue abierto para usted y para mí. Bueno, y este padre terminó sus diapositivas y lleva 1 hora y resto hablando. De verdad, para mí ha sido un gusto estar con ustedes este ratito. Muchas gracias, padre. Queremos abrir este espacio por aquello que alguien tenga alguna pregunta que quiera hacerle al padre David. Rafa, un comentario. Gracias, Padre David, por esta reflexión tan valiosa, ¿verdad? Y que es una invitación a volver al Evangelio, ¿verdad? El Padre David tiene el don también de tener una mente y una visión más amplia, porque aparte de sacerdote es sociólogo. Entonces, está como en los dos lados, mirando desde fuera y mirando desde dentro, ¿verdad? Y cómo la invitación siempre a volver al Evangelio, a replantearnos muchas cosas a nivel interno, a nivel eclesial, a nivel pastoral, ¿verdad? Porque siempre es como una provocación, ¿verdad? Como un llamado a ver qué es lo esencial, qué es lo que el Señor nos está invitando, ¿verdad? Y muchas veces hay resistencias, tanto a nivel interno como externo, para ir al Evangelio. Y hay referentes en la historia de América Latina, como ya lo decía Padre David, Monseñor Romero, ¿verdad?
O sea, ¿qué le llevamos, señor Romero, a enfrentarse a los poderes del mal? La cercanía con los más pobres, con los que estaban sufriendo. Ahí descubrió el rostro de Jesús, ¿verdad? Quizás para nosotros como que hemos estado más acostumbrados a mirar a Jesús en el Santísimo, en el Sagrario, en la Hora Santa, en la Eucaristía, pero no tenemos como esa afinidad para verlo en el que sufre, en el marginado, en el excluido, y ya como que hemos normalizado una situación así y en realidad no es normal. Así que bueno, gracias, Padre David, por esta reflexión. Quizás si alguno también quisiera compartir algo que le resuena. Gracias, Rafa. Sí, me parece que doña Norma había abierto el micrófono. Adelante, doña Norma. No escuchamos a doña Norma. Mm, Abrió el micrófono, pero no le escuché. Es correcto. Doña Norma, tal vez nos pueda enviar un mensaje en el chat y lo leemos. Bueno, mientras damos tiempo, doña Norma, de escribir el mensaje, ¿alguien más que quiera comentar? Mm. Bueno, Rafa, contanos qué es lo que tenemos para mañana. Gracias, Joana. Mm. Bueno, si Dios quiere, mañana buscamos un poco cómo la Iglesia ha buscado concretizar este principio fundamental de la misericordia, ¿verdad? Como decíamos ayer, el Papa dice que el nombre de Dios es misericordia. Y estuvimos compartiendo cómo esto es algo vital desde el Antiguo o Primer Testamento. Hoy el Padre David nos hablaba cómo Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Y mañana compartiremos un poco cómo la Iglesia busca también ser una iglesia samaritana, una iglesia misericordiosa, que quizás muchas veces se nos escapa esa dimensión tan fundamental que como creyentes, porque la iglesia somos nosotros, estamos llamados a hacer. Entonces, ¿cómo buscaremos pistas de cómo concretizar esta dimensión de la misericordia? Gracias, Rafa. Doña Elsa. Es que viera que atravesé tanto el teléfono para hablar que al final no lo hacía bien. Bueno, yo ayer no me pude conectar, pero verdaderamente hoy tuve la dicha y para mí ha sido una gran riqueza volver a escuchar este tema con el Padre, con esa ternura, con esa sensibilidad, con ese arraigo tan fuerte que nos mueve las entrañas verdaderamente. Y es un escándalo ver a veces cómo nosotros mismos no podemos encontrar y ver esa misericordia del Señor con los que están a la par de nosotros, con el vecino, con la persona nueva que se pasó por nuestro barrio, con el que nos topamos en la calle, ¿verdad? Es sumamente duro. Un día, una anécdota así rápida, nada más yo compartiendo con mis amigas de ahí la situación de la carestía de la comida en algunas personas y eso, y mi amiga se volvió así como muy, muy drástica y me dice, pero es que no tenemos para darles a todos. Y yo le dije, con solo que cojas un pedacito de tu pan y lo compartas con el otro es suficiente. Entonces me quedó viendo así como, ¿verdad? Diciéndome, sí, es mi pan el que tengo que compartir. No es solo ver si me sobra algo para darle al otro, ¿verdad?
sino cómo poder coger ese pedacito de lo que tenemos para nosotros y poder compartirlo con el otro. Porque siempre solo andamos pensando que tenemos que buscar una canasta básica de X lugar, y nuestra canasta básica también nos puede, si la sacamos, si sacamos ese poquito de arroz, de frijoles, de aceite, cuando te pide un vecino que si tenés una pelotita de manteca, como me dijo un día uno, Dios mío, ¿verdad? Entonces, uno es donde tiene que ver verdaderamente que desprenderse de ese egoísmo tan terrible que tenemos, ¿verdad? Y poder dar ese pedacito de nuestro pan al otro. Me movieron las entrañas hoy otra vez. Gracias. Gracias, doña Elsa. Padre David, tal vez podemos cerrar con su bendición. Bueno, vamos a impartir la bendición. Primero agradecerles a todos los que se pudieron conectar hoy y estar con nosotros. Para mí siempre es un gusto que nos encontremos, aunque sea de este modo virtual. Ojalá algún día podamos encontrarnos presencial, pero estos días son a veces complicados, ¿verdad? Sobre todo los días santos para uno como sacerdote, la agenda está más complicada de lo normal, pero siempre es un gusto encontrarnos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe hoy y siempre.